Que el Eterno le bendiga, hermanos. Nuevamente aquí su hermano Sonny para continuar con el estudio sobre el verdadero nombre de Dios. Acompáñanos. Como recordamos, hermano, en la enseñanza anterior, en la primera parte, estuvimos hablando sobre el origen del nombre de Jesús, el cual corresponde a su original Yeshua, y comenzamos a hablar también sobre el nombre de nuestro Dios, al que llamamos Dios, que es el nombre de Yahweh. Recordemos que con esta enseñanza no estoy pretendiendo judaizarte, hermano, ni que te convierta al judaísmo, ni hacer cambios en tus ideas sobre la Sagrada Escritura. No es la idea, hermano. Así que estamos estudiando los originales, estamos buscando la información de los escritos más antiguos que nos hablen sobre el origen de la palabra que hemos utilizado hasta nuestros días, que es la palabra Dios. Así también como el nombre de Jesús, que ni siquiera sale en los escritos, en los relatos del Talmud judío. Así que estamos en eso, hermano. Como recordamos, hermano, este nombre, Yod-Heh-Vav-Hei, es el nombre como sale en los escritos más antiguos, de donde se origina la palabra que tenemos actualmente. Así que lo podemos traducir así como dice Yod-Heh-Vav-Hei, el yo como la mano, el brazo, el Hei que quiere decir he aquí, el Vav como el clavo y el Hei he aquí. Y aquí una iluminación de la palabra de Dios que ya está escrita. Así dice, he aquí la mano, he aquí el clavo. ¿Cómo lo ves, hermano? Incluso en el nombre de Yahweh vemos implícito este mensaje que nuestro Padre dio a su único Hijo unigénito a que diera su sangre en la cruz, y esa sangre fue el pacto que Él hizo con la humanidad también, con el cual compra nuestras vidas, nuestra eternidad, nuestro pase en nuestro Señor Jesucristo, así como lo conocemos. Ese nombre Yeshua está implícito en el nombre de Yahweh. Entonces Yahweh, como hemos dicho anteriormente, es salvación, y el nombre de Yeshua se traduce como el Salvador, como salvación. Entonces encontramos en el nombre de Yod-Heh-Vav-Hei implícito este mensaje, hermano, que es impresionante. He aquí mi brazo, he aquí el clavo. Así fue como nuestro Señor Jesucristo se dio para comprarnos a precio de sangre en la cruz del Calvario. He aquí mi brazo, he aquí el clavo. Yahweh, entonces estamos entendiendo que Yahweh es Yahshua, o Yeshua, como se pronuncia actualmente en el hebreo actual, Yeshua. Así dice, yo soy el que soy, Yahweh, el único Elohim que existe, el único real y verdadero, el que fue, el que es y el que será. Si no crees, contempla mi mano, contempla el clavo, porque yo soy Yahshua, el Elohim de tu salvación. Tremendo mensaje, hermano, tremendo mensaje. Entonces vemos que el hombre a través del tiempo le ha dado un sinnúmero de nombres a aquel creador nuestro, el Todopoderoso, pero ha apartado el nombre real, que debemos confesarlo con nuestra boca, que debemos pronunciarlo, porque todo eso tiene un valor muy importante, como vamos a ver más adelante. Debemos saber que para que las escrituras que tenemos actualmente llegaran a nuestras manos, tuvieron que pasar un proceso en el cual a veces muchas cosas se dejaron por fuera y otras fueron mal traducidas. Pero en la mente de estos escribas conocidas como los masoretas, ellos tuvieron a su cargo los escritos, ya sean del 1 al 10 siglo después de Cristo, en los cuales ellos traducen y transcriben las santas escrituras, y van dando y van cambiando
el verdadero nombre de nuestro Dios. Ellos llegaron a enseñar que era prohibido pronunciar el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh, porque el hombre tendía a pecar y a utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos se agarraron de esa premisa para enseñar que era prohibido pronunciar el nombre de Dios. Por ello, durante las conversaciones casuales o plegarias, en vez de pronunciar Yahweh o Yod-Heh-Vah-Heh, los judíos decían Edonai o Adonai, que significa mi Señor o mi amo. Pero como esto está escrito en plural majestático, también podrían significar mi Señor de señores, mi gran amo o mi amo de todo y de todo. Asimismo podrían referirse a Dios como Hashem, que es el nombre, Hashem. Mencionamos en la primera parte sobre la Septuaginta. La Septuaginta, recuerden que en realidad fue la Biblia que se utilizó para los tiempos de nuestro Señor Yeshua. En ese tiempo se utilizó la Septuaginta. Los 72 sabios judíos tradujeron las Sagradas Escrituras del hebreo al griego. Eso fue antes de Cristo. Recuerden que en ese tiempo el helenismo, o sea, el lenguaje griego era el predominante. Entonces ellos les faltaba en su mega biblioteca en Alejandría, que queda en Egipto, le faltaba la Biblia hebrea. Entonces de ahí esa Septuaginta comenzó a regir, incluso es citada por apóstoles y por nuestro Señor también, nuestro Señor Jesucristo, conocido como Yeshua. Esta es la Biblia griega de los 70, fue redondeado su número a 70. Recuerden que fueron 72 sabios los que escribieron, que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. La Biblia de los 70. Esta era la Torá que tenía Jesús y sus discípulos, y fue traducida así como dice la Septuaginta. Y en la Septuaginta, en los escritos, en los hallazgos arqueológicos y en todos los libros antiguos aparece el nombre de Yahweh. Y que ese es el nombre, no es la palabra Dios como se nos enseñó, es Yahweh. Este es el texto masorético del siglo I al X. Es la versión hebraica de la Biblia usada por los judíos y es la base del Antiguo Testamento. Los masoretas ponen la puntuación, recuerden que ponen la punto y coma, dividen en capítulos y versículos y colocan otro nombre de Dios. Ellos ponen las vocales y que le dan el sonido a ese tetagrama, conocido como el Yod-Heh-Vah-Heh, o por su letra la Y, la H, la W y la H. Recuerden que este nombre era impronunciable, obvio, porque ellos retiran el sonido de las vocales, no tienen vocales. Y entonces los eruditos masoréticos entonces hacen estos cambios, comienzan a esconder el nombre de Yahweh y comienzan a introducir el nombre de Dios, comienzan a introducir otro título así como el Señor, como Jehová, todos estos nombres, en Yahvé, todos estos nombres los sacan y lo comienzan a introducir en los textos masoréticos, que de ellos van a comenzar a derivar, como recuerdan, ellos derivan, los textos masoréticos de ellos derivan lo que es las traducciones posteriores, como el texto recepto, que es el texto recibido. Ellos todos derivan de los textos masoréticos. Los textos masoréticos. Y se olvidan de los escritos que estaban en la Septuaginta, donde todavía aparece el nombre de Dios, el nombre real que es Yahweh. Los masoretas comienzan a poner vocales entre las consonantes del tetagrama, como le dije. Ellos agregaron las vocales a las palabras como Elohim o Elohim, que quiere decir Dios fuerte, o Edonai, el Señor, obteniendo la palabra Yehovish o Jehová, que dio origen al vocablo Jehová que utilizamos actualmente. Es aquí donde los masoretas comienzan a poner vocales entre las consonantes del tetagrama. Vemos que le da el sonido a las palabras como Elohim o Elohim, que quiere decir Dios fuerte, Edonai, el Señor, obteniendo la palabra Yehovish o Jehová, de donde se origina el vocablo Jehová. Como estamos viendo aquí, estos no son los nombres de nuestro Dios, son títulos que el hombre le ha dado. Así que vemos que los masoretas se encargaron de hacer ese trabajo,
y de ir escondiendo poco a poco el verdadero nombre de Dios. Aunque ya lo hemos mencionado que desde el principio el profeta Elías, cuyo nombre en hebreo sería Eliahú, que traducido quiere decir el profeta de Dios o el profeta de Yahweh. Hubo una batalla contra 400 profetas peleando por el verdadero nombre de Yahweh, el verdadero nombre de Dios. De esta manera vemos que en los textos masoréticos ellos ya sacan el nombre de Yahweh y lo cambian por el de Adonai, que quiere decir Señor. ¿Y por qué recalco en esta parte, hermano? Ellos sacan el nombre de Yahweh porque de aquí, de estos textos masoréticos, se va a derivar lo que viene del texto recibido, que es el texto receptus, de donde se van a originar todas las traducciones bíblicas que tenemos hasta la actualidad, de la Biblia del Oso, de Cacerola de Reina, después viene la Reina Valera. Todo en estos libros vamos a ver ya que se produce este cambio del nombre verdadero de nuestro Dios, que es Yahweh. Y se le cambia y ponen Adonai, ponen Jehová, ponen el Señor, pero se esconde nuevamente el nombre verdadero de Yahweh. El texto receptus ya hemos hablado anteriormente. El texto receptus fue el texto griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Rotterdam y fue impreso, recuerden, para el 1516 y fue corregido en el 1519. En el 1522, 1527 y 1533, todo esto es lo que se llama el texto recibido, de las cuales se han derivado nuestras Biblias en la actualidad. Erasmo de Rotterdam, el texto recibido, conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, y datan del siglo X después de Cristo. Y constituyen la base de las traducciones de las Biblias actualmente. En la actualidad, hermano, existen un sinnúmero incontable de traducciones, de las cuales hay que tener mucho cuidado al momento de estudiar de la Sagrada Escritura. Tú tienes que orientarte a utilizar la más cercana a los originales, porque en el mundo tenemos el que predomina, el príncipe de las tinieblas. Él ha tratado por mil formas de que la gente no le llegue la palabra como debe ser y de confundirlas. Así también han extraído muchos versículos y mutilan versículos completos de la Sagrada Escritura. Recuerden que la revelación ya está dada. Todo lo que el Señor quería que nosotros supiéramos está escrito ahí. No es que tú vas a tener una nueva revelación. La última revelación, ¿cuál es? La que nos revela en el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? La que llamamos Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Todo está escrito ahí. Tú no puedes alterar lo que está escrito. Tú no puedes recibir otra nueva revelación porque no existen nuevas revelaciones. Tú te puedes iluminar por algo que ya está escrito y que tú no lo entendías y se te quita el velo de los ojos y entonces comienzas a comprender lo que dice la palabra de Dios. No puedes darle una mala interpretación porque la palabra dice así que no es de interpretación privada. O sea, no hay ninguna forma con el nivel intelectual que tenemos actualmente en el siglo XXI que tú puedas traducir o darle un sentido al que no es la Sagrada Escritura. Y es lo que las iglesias ahorita mismo están haciendo, predicando, porque estamos viviendo un tiempo de apostasía en el cual el mundo se está hundiendo cada día más y se aleja más de lo original, de lo que dice la Sagrada Escritura. Así como han olvidado el verdadero nombre de nuestro Dios, así han olvidado un sinnúmero de cosas por las cuales hay que advertir al pueblo de Dios que es necesario que estudien y escudriñen la Sagrada Escritura, porque el que no estudia no se alimenta. O sea, hermano, la Sagrada Escritura es el alimento para tu espíritu. La palabra de Dios dice claro, la Sagrada Escritura, la palabra es vida y es espíritu. Es necesario que ese espíritu se conecte con tu espíritu para que tú te puedas alimentar. O requieras una transfusión porque tal vez estás súper anémico y requieres recuperarte para poder caminar.
porque hay muchos que quieren caminar, correr y no gatear. Pero entonces, es tiempo, hermano, de que ya tú pases de recibir leche a comida sólida. Es necesario que tú sepas todos los originales, lo que está pasando, hermano. No te limites a solamente a lo que yo te pueda decir aquí en esta enseñanza, no. Es necesario que tú estudies y busques de ti, de tu propio interés. No es que yo te lo esté presionando a hacerlo, no. Es porque es necesario. Porque si tú no te alimentas, mueres. ¿Cierto? Aquí vemos esta versión King James de Inglaterra, actualizada, donde podemos encontrar diferentes versiones acá en nuestra América, la Santa Biblia. Hay sin número de Biblias, de la Valera de 1602, la Biblia del Oso que estábamos mencionando, la Biblia Reina Valera, Casiodoro de Reina hizo esto en el año 1569, la primera traducción protestante de la Biblia al castellano. En 1602 la primera revisión de dicha traducción realizada por Cipriano de Valera. Ahí lo vamos viendo, hermano. La Reina Valera en 1960 viene del texto masorético. Por eso que vemos que en nuestra Biblia no aparece el nombre de Yahweh. Cuando yo me encontré esto, hermano, y que, ¿cómo es esto? Si me enseñaron siempre que era Jehová o el Señor o Dios, ¿de dónde saca el Yahweh? Entonces tuve que buscar hacia atrás los libros originales, a los escritos más antiguos. Y ahí entonces ya me comencé a orientar, hermano. Comencé a escudriñar qué fue lo que pasó. ¿Por qué sacaron el nombre de Yahweh de los libros? Entonces, ¿es por qué? Porque estos libros todos vienen de los textos masoréticos, porque los masoretas escondieron el nombre real de nuestro Dios, que es Yahweh, y comenzaron a introducir otros nombres como Jehová, el Señor, Dios. Todas estas cosas las introducen y es motivo entonces de que de nuestras creencias son como están en la actualidad. Actualmente creemos en Dios, todos creemos en Dios. Sí, pero ese no es el nombre. Si tú quieres llamar el nombre de nuestro Dios tal como es, tienes que estudiar y buscarlo y darte cuenta por ti mismo. Tienes que darte cuenta por ti mismo. Porque el nombre de nuestro Dios fue sacado. Ese nombre Yahweh fue sustituido. Pusieron Adonai, le pusieron Señor. Los judíos usan el nombre de Hashem, que en realidad significa el nombre, pero no dice el nombre real. Recordemos, hermano, aquí vemos la Santa Biblia. Esta es la Valera de 1602 y es la base de nuestros estudios. Pero recuerden que esta Biblia también procede del texto recibido, o el texto receptus, donde el nombre real de nuestro Dios fue escondido. O sea, el nombre de Yahweh fue quitado para no pronunciarlo por XY motivo que ellos inventaron los masoretas. Entonces, con esto no te digo que esta no es la Biblia correcta, que esta Biblia no es buena para estudiar. Sí, hermano, es buena para estudiar y esta es la que utilizamos porque es la más cercana y está a nuestro alcance para estudiar la Sagrada Escritura. En la actualidad existen muchas versiones bíblicas, muchas traducciones se han dado y un sinnúmero de alteraciones que le han realizado a las Sagradas Escrituras, de las cuales estamos advertidos en el libro de Apocalipsis. Así lo dice clarito, hermano: aquel que le quite a estas palabras, su nombre será retirado del libro de la vida, hermano. Y aquel que le ponga, le caerán todas las pestes de este libro. Así que, hermano, todo está advertido, hermano. Pero el ser humano es como que es sordo, le entra por el oído y le sale por el otro. Han creado un sinnúmero de traducciones en las cuales comienzan a mutilar, a cambiar y a esconder el verdadero sentido de los libros sagrados, de los originales. Tenemos, por ejemplo, vemos aquí un sinnúmero de Biblias que son catalogadas en mi concepto como las peores versiones bíblicas en español. Ahí la pueden ver, hermano, y la pueden buscar ustedes mismos. Aquí vemos en Mateo, por ejemplo, en Mateo 17, 21, Mateo 23, 14, Marcos 7, 16,
Marcos 9, 44, 46 y así un sinnúmero como están viendo aquí en la siguiente diapositiva, donde hay alteraciones, donde omiten versículos y ponen en duda a muchos cristianos y que completamente apartan a los nuevos cristianos de la verdad. Eso está sucediendo, hermanos. Entonces estamos viviendo que se da en las iglesias un evangelio diluido. No es el mismo evangelio que estamos hablando. Entonces aquí vemos la Santa Biblia, la Reina Valera, que es la más cercana a los escritos originales. Esta es una Biblia que es utilizada por el pueblo cristiano, el pueblo evangélico sobre todo, y en las cuales yo no tengo ni una oposición que se use esta Biblia, hermano, porque es lo más cercano a los escritos originales. Eso sí, hay algunas faltas en las traducciones. Hay falta en las traducciones de muchas cosas, varios versos, pero no es que se contradiga ni se vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, que se mantiene el mismo mensaje. Así que no estamos diciendo con esto que esta Biblia no se puede usar. Esta es la que usamos realmente y es la que yo conozco desde que nací, hermano. Así que, por lo tanto, como hemos repetido anteriormente, todas estas Biblias vienen del texto recibido, que a su vez vienen de los textos masoréticos. Aquí vemos esta Biblia que es conocida mucho, creo que la conozco desde que tengo memoria. Habla muy bonito las traducciones que se hacen y tratan de adaptar y contextualizar lo que es la palabra de Dios. Pero para mí es importante que se mantenga el sentido del original. Esta es la Biblia, la NVI, que es la nueva versión internacional, en las cuales se encuentran un sinnúmero, una gran cantidad de versos que han sido eliminados, hermano. Y se cambia muchas cosas del sentido de la palabra de Dios y el Evangelio, entonces comienza a distorsionarse. Aquí tenemos el libro de Mateo, escrito en hebreo, de Shentok. Aquí cabe recalcar que hay un detalle muy importante, y es un ejemplo que te doy para que sepa que cuando no se traduce algo muy bien, trae mala interpretación. Y tenemos que saber que la Biblia no es de interpretación privada. Así lo dice en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo que en Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El original no dice esto. El original dice: a los de su oficio vino y a los de su oficio no le recibieron. Aquí tenemos que recalcar que el pueblo judío amaba a Yeshua, amaba a Jesucristo. Por lo tanto, ellos no querían producirle daño alguno, ni matarlo, ni sacrificarlo, ni menos crucificarlo. ¿Y qué sucedió aquí? Jesús vino a cumplir la ley. Él se encargaba de enseñar la Sagrada Escritura, y conocemos que ya lo he mencionado, que se usó la Septuaginta. Se usó la Septuaginta para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermano? Él vino a los fariseos, porque ¿qué enseñaban los fariseos? La ley, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la Torá. Eso es lo que enseñaban los fariseos. Y Jesús vino a los fariseos. O sea, del oficio de los fariseos, Jesucristo también enseñaba la ley. O sea, que vino a los fariseos y ellos no le recibieron. Pero esto dio a raíz de la mala interpretación. Por ejemplo, a que Hitler matara a más de 5 millones de judíos. Porque él culpó a los judíos de haber asesinado a nuestro Mesías. Otro ejemplo, hermano, aquí vemos en Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Esta palabra en lugar de ellas, en el original no dice en lugar de ellas. El original dice junto a ellas, porque esto da al origen a esta doctrina del reemplazo, de que la iglesia está reemplazando al pueblo de Israel, y no es así.
El original dice junto a ellas. Y miren todos estos detalles, hermanos, porque cambian el curso de la historia. Y aquí nuevamente te recalco, hermano, esta versión tiene más de 1600 adulteraciones en la NVI, la versión internacional. Una versión que es mutilada de la Sagrada Escritura. Es la peor traducción. Es la peor traducción. La mayoría han suplantado el nombre de Dios por el de Señor y lo ponen en mayúscula. Cuando se refieren a Yahweh, se refieren a Dios en mayúscula. Y cuando se refieren a otro Dios, se lo escriben en minúscula. Pero esto es algo que se da para que se vaya olvidando y se olvide el nombre original de nuestro Dios, Yahweh. En Levítico 27 dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Los masoretas lo toman para decir que nadie pronunciara el nombre de Yahweh. De aquí se agarra entonces los masoretas de que no se pronuncie el nombre. Y obviamente como no tenía vocales, era difícil de pronunciar ese nombre. Como una Y, una H, una W, una H, no se puede pronunciar ese tetagrama. El profeta Balaam quería tomar el nombre de Yahweh en vano para maldecir a Israel, por ejemplo. No dice que no se podía pronunciar el nombre de Yahweh, pero entonces la gente dejó y olvidó el verdadero nombre de Yahweh, de nuestro Dios. El Talmud dice que los maestros rabínicos, no queriendo que el pueblo de Israel usaran el nombre de Yahweh en vano, crearon una ley para que los judíos lo llamaran Baal. Y aquí en esta imagen pueden ver los diferentes nombres referentes a este Baal, que si lo traducimos quiere decir Señor, amo. En Jeremías 19:5 dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no le mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. El profeta Elías, cuyo nombre hebreo es Eliahú, recuerden que el significado de Eliahú o Elías en español se traduce como el profeta de Yahweh. Él tuvo un enfrentamiento contra los 400 profetas, falsos profetas de Baal, compitiendo de esta manera por el verdadero nombre de nuestro Dios, Yahweh. Él hace ver que el poder de Yahweh es superior, muchísimo superior a cualquier otro Dios que el hombre haya creado en su mente. Mientras que los profetas de Baal danzaban y se hacían lesiones en su piel, se autoflagelaban y sangraban y brincaban y saltaban todo un día y nunca se consumió su sacrificio por parte de su Dios. Elías, mientras tanto, se mofaba de ellos. Le decía: oh, ¿qué se hizo su Dios? ¿Se fue de paseo? ¿Se fue al baño? ¿A dónde se fue? Elías manda a buscar el becerro que van a sacrificar, coloca todo el altar para el sacrificio, incluso le ordena que abran una zanja y la llenen de agua y que mojen todo con agua, que todos lo mojen con agua. Y solamente Eliahú alzó sus manos a los cielos y pidió por el poder de Yahweh que descendiera y consumiera todo, y así fue. Los 400 profetas de Jezabel que estaban ministrando a Israel fueron llamados los profetas del señor Baal Beric. ¿No te suena esto, Baal Beric? Al Dios del pacto y la prosperidad, que es la traducción. Hay quienes están predicando el Dios del pacto actualmente, el evangelio de la prosperidad. Baal Beric, el señor del pacto y la prosperidad. Muchos creen que con el hecho de que tú vengas a los caminos de Dios, te vas a enriquecer, te vas a llenar de mucha riqueza. Si la palabra de Dios es clara, dice: en este mundo tendréis aflicciones. El mismo maestro lo enseñó: entre vosotros siempre tendréis a los pobres, mas a mí no siempre estaré con vosotros. El Señor enseña que eso
nunca nadie lo va a poder eliminar, solamente Él. Pero de que tú vengas a los caminos de Dios, no quiere decir que todo se te va a poner color de rosa y va a ser prosperidad y que se te van a llenar los bolsillos de dinero. La palabra es clara, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú te dedicas a venir a la iglesia porque te vas a llenar los bolsillos de dinero y que te vas a hacer millonario, estás en otro evangelio, hermano, que no es el correcto. Y el Señor condena eso, porque en los postreros tiempos harían mercadería de mí. O sea, ¿qué es lo que están haciendo la falsa doctrina ahorita mismo, actualmente? ¿Qué hacen? Si me invitan a tu iglesia y si no me pagan, yo no predico. Si no me pones un hotel 7 estrellas, tampoco voy. O si no me pagas para cantar, tampoco lo hago. Ese no es el verdadero evangelio, hermano. Nunca conocí eso de niño. Se me enseñó que nunca las cosas de Dios se venden. Y actualmente yo estoy viendo que todo se vende, hermano. Todo lo que es de Dios se comienza a vender y a comercializar y a hacer mercadería. Yo no soy nadie para juzgarlos, pero cada uno va a tener su galardón, su paga ya. Cada uno tiene su paga. Así en Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahí todos se hincaron, todos se doblaron y reconocieron que el nombre del verdadero Dios es Yahweh. En Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Esta es una profecía, hermano, para advertir. No es que el profeta Elías iba a venir en persona, sino que el espíritu de Elías, o sea, el espíritu que estaba con Elías, el de Yahweh, iba a venir. Iban a levantarse muchos para recordar a la humanidad que el nombre verdadero, su nombre verdadero, es necesario que lo digan, que es Yahweh. En esta generación se está llamando a aquellos Elías que están haciendo conocer el nombre de Yahweh y no Jehová, como se ha dicho anteriormente. En Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuántos van a dar a conocer entonces el nombre verdadero de Yahweh? Debido a que ustedes les enseñaron mi pueblo jurar por Baal, traducido como el Señor, en lugar de invocar mi nombre, que es Yahweh, voy a mandar a la nación entera a cautiverio. Cuando regresen, si aún rehúsan enseñar mi nombre a mi pueblo, arrancaré esa nación sacándola de raíz. Esto está en Jeremías 12, del 16 al 17, lo puedes leer. Y vemos que el pueblo de Israel una y otra vez se volvió a la idolatría, en camino a adorar imágenes, a falsos dioses, que cayeron en cautiverio más de una vez. En el año 70 después de Cristo, Tito destruye el templo de Jerusalén porque el pueblo de Dios se resiste y todavía seguían haciendo idolatría. Aquí vemos a Baal, el señor del pacto, donde se sacrifican niños a este falso dios, el Baal, traducido como el señor del pacto. En Mateo 23:39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Claro que en las versiones actuales tú vas a encontrar que dice Jehová o dice Señor, pero este es parte de la obra maquiavélica de los masoretas, que escondieron y retiraron el nombre de Yahweh.
Jesús usó, incluso en el Salmo 118, 26 lo usó. La traducción actual dice, bendito el que viene en el nombre de Señor. Eso es lo que dice la versión actual. Cuando debería decir, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Aquí vemos que Moisés estaba bendiciendo a su hermano Aarón como el sacerdote. Aquí se pone buena la cosa, porque viene una bendición y hay que invocar el nombre de Yahweh. Si por algo Dios le dijo a Aarón y a los sacerdotes que quería que su nombre se diera a conocer y que invocaran su nombre, es por algo, hermano. En Números 6, 22 al 26 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y esto lo podemos leer en voz alta para todos, porque estamos bendiciendo a los nuestros. En Números 6, 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo lo bendeciré. Esta bendición es una bendición sacerdotal, se le puede hacer incluso a nuestros hijos. Pon tus manos sobre tu vecino y con convicción. Lee Números 6, 22 al 27, ahí está. En San Juan 17, 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. ¿A quién han conocido? A Yeshua, que es Yahweh, y Yahweh es Yeshua. Yeshua vino a conocer el nombre, a dar a conocer el nombre de Yahweh. Sí, señores, así como lo estás escuchando. En San Juan 17, 26 dice, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Yeshua vino a dar a conocer el nombre de Yahweh. Hermano, eso es importante y buscarlo también en la escritura. Pero en la escritura que tenemos no va a salir el nombre de Yahweh. Va a salir el nombre de Señor. O va a salir el nombre de Dios en mayúscula. O van a utilizar Jehová. No es el verdadero nombre de nuestro Dios. En el Talmud judío ratifica que Yeshua hizo milagro y curaba en nombre de Yahweh. Así está descrito en el Talmud judío. Y que Yeshua sanó en el nombre de Yahweh. Asimismo tú y yo podemos utilizar el nombre de Yahweh para hacer los milagros también. Porque Él nos prometió que nosotros también tendríamos poder también para hacer milagros y cosas mayores. Pero ¿dónde están los milagros ahorita mismo, hermano? Si no se utiliza el verdadero nombre de nuestro Dios. Es importante que se utilice el nombre de Yahweh. Así como existen un sinnúmero de religiones, un sinnúmero de pueblos que se voltearon a seguir falsos ídolos, así como lo estamos viendo aquí, creando su falsa trinidad, pues Yahweh y Yeshua son uno solo, así lo dice en la Sagrada Escritura, hermano. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Yeshua entonces? Yeshua es la imagen de Yahweh. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pablo dice que Yahweh estaba en la cruz reconciliando al mundo, hermano. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Eso está registrado en el libro de Juan, capítulo 8, 56 al 58. Eso fue una declaración dura para los fariseos. Oye, ellos dirían, este es un hereje, vamos a apedrearlo. Pero no era el momento que le pasara nada a nuestro Señor Mesías. Estaba diciendo solamente que Yahweh está en medio de todos vosotros. Y así dice en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Que dice yo y el Padre somos
tres, no. Somos uno. Lo correcto es enseñar que Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. El Ruach HaKadosh es el aliento entonces de Yahweh en la tierra. En Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En los tiempos finales, esta es una profecía para los tiempos finales, y que todos los judíos quieren estar allá en el monte, allá en Israel, para ser salvos. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. El que el nombre de Dios no es Dios, sino es Yahweh. Así que el nombre de Yahweh es el verdadero Dios, es el verdadero nombre. No puede cambiarse, no puede ponerse ni alterar, hermano. Yahweh es el nombre. He aquí en Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó. He aquí una promesa, hermano, importante. Ponga atención a esto. Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Hermano, ya tú estás conociendo el verdadero nombre de nuestro Dios, que es Yahweh. Si tú piensas e invocas el nombre de él, tú estás siendo anotado en un libro, hermano. Se lleva un libro de memoria donde se anota cada vez que tú utilizas el nombre de Yahweh. En Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y lo perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Sí, hermano, importante, hay un libro especial donde se anotan los que utilizan el verdadero nombre de nuestro Dios. Existen un sinnúmero de libros. Las Sagradas Escrituras han sido alteradas. Yo le podría recomendar este libro, el Código Real, que tú lo puedes incluso bajar de internet en forma gratuita. Y este Código Real es catalogado como más potente que las 95 tesis de Lutero, porque corrige los errores de las traducciones que se han dado. Es la traducción del hebreo original. Es la más hebraica y versión depurada del Nuevo Testamento. Así que te la recomiendo, porque tú puedes leer tu Reina Valera, pero cuando quieres buscar un significado y el sentido original que se le dio, puedes buscarlo como referencia y te va a ayudar para los estudios. El Código Real es una corrección de todas aquellas malas traducciones que se han dado, hermano, y te van a orientar para tener estudios más profundos aún de las Sagradas Escrituras. Y este es el nombre, hermano. Podemos concluir, hermanos, que es necesario que comencemos a hablar en forma correcta, hermano, de utilizar el verdadero nombre de nuestro Dios, que es Yahweh, así como el de nuestro Mesías, que es Yeshua. Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. El Padre y el Hijo uno son, hermano. Es necesario que comiences a utilizar su nombre, porque si no, no va a ser anotado en aquel libro donde se dice que cada vez que tú pienses en el nombre de Yahweh, están llevando un libro de memoria. Y al final, todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Es necesario que estudiemos y analicemos bien los libros que tenemos, la Sagrada Escritura, y no te bases en porque en este libro habla bien, me gusta cómo suena, aquí suena más agradable. No, la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre, no cambia. Es importante que tú te alimentes de la Sagrada Escritura y le busques la correcta interpretación. No le comiences a dar unas falsas interpretaciones, ni te voltees a falsas doctrinas. Es obvio, hermano, que si tú no estudias bien las Sagradas Escrituras, tú no tienes una base
en la cual tú te puedas apoyar y refutar esas falsas doctrinas. Y eso es lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, que no distinguen su mano derecha de la izquierda, son analfabetas bíblicamente, porque se limitan a estudiar de versiones que no son las correctas, versiones donde comienzan a eliminar versículos de la Biblia, versiones que alteran el sentido, y es entonces al final otro evangelio, no es el mismo, porque pueden salir hablando por todas las vías, por internet, por radio, televisión, dando falsas enseñanzas, y cada uno va a tener su galardón, cada uno tiene su premio ya dado. Así que, hermano, cada uno busque más de Dios, porque estamos en los tiempos finales. Es importante que se reconozca el verdadero nombre de Yahweh. Así Dios me lo puso en mi corazón. Así que tú recibes el mensaje, hermano. Sigue estudiando la palabra de Dios, sigue escudriñándola, y cada día que pase nos acerquemos más y más a Él. Espero que este video, hermano, haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Y aquí estaremos de vuelta, hermanos, si Dios lo permite y si Él no ha venido para la próxima semana.